Terminaba julio pasado cuando el presidente dijo: nos está costando, pero se está logrando pacificar el país. En los primeros 4 días de agosto se cometieron 286 asesinatos y a partir de entonces comenzó la danza del horror. El 6 de agosto mataron en México a 89 personas. El 11 de agosto, la desaparición en Lagos de Moreno de 5 jóvenes conmocionó al país y traspasó fronteras cuando se difundió una fotografía en donde los 5 muchachos se veían arrodillados, maniatados, amordazados y con huellas de tortura. Cuando se difundió un video en el que se ve cómo los sicarios obligaron a uno de ellos a matar a los otros. Somos vistos como una ciudad donde se dan hechos que sobrepasan la crueldad, dijo el sacerdote de Lagos de Moreno. Pero en realidad, esos hechos que sobrepasan la crueldad se estaban dando en todos los rincones de México. Un día después de que se dieran a conocer las imágenes brutales de la desaparición de los jóvenes de Lagos de Moreno, el 12 de agosto, se reportaron en México 91 homicidios y 2 días más tarde, policías de Poza Rica, Veracruz, hallaron una casa de seguridad en la que había refrigeradores donde se almacenaban 19 cuerpos desmembrados, empaquetados y congelados. Uno de los hallazgos más macabros de que se tenga registro y cuya autoría se atribuyó al llamado Grupo Sombra, una organización criminal formada por exmiembros del Cártel del Golfo que se disputa con los Zetas el narcomenudeo, el secuestro, la extorsión, el cobro de piso, el tráfico ilegal de personas e hidrocarburos. 30 mujeres habían desaparecido en ciudades de Sonora en lo que iba del mes. En distintos estados, las imágenes de violencia, de enfrentamientos, de narcobloqueos, de quema de vehículos, de cierre de negocios, de retenes del crimen organizado en las carreteras, de pueblos arrasados por la pugna entre los cárteles y de miles de personas desplazadas de sus lugares de origen, fueron una trágica constante. En una pequeña comunidad de Guerrero, el Caracol, se denunció que la familia michoacana estaba realizando ataques con drones artillados. En un solo día se detonaron, como en un escenario de guerra, más de 20 artefactos explosivos. En el poblado de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, un enfrentamiento entre los tlacos y los ardillos se prolongó durante varias horas. La gente quedó encerrada en sus casas, las clases se suspendieron, el transporte se paralizó. Las autoridades aparecieron cuando todo había terminado, alegando que los criminales habían bloqueado la carretera a Chichihualco con troncos y vehículos quemados. En Chicomucelo, Chiapas, se difundió otro video de horror. El asesinato de varios integrantes de un grupo criminal en medio de las carcajadas de sus rivales. Pobladores de una comunidad cercana encontraron 7 muertos junto a una camioneta acribillada. Era una emboscada que la organización conocida como El Maíz, aliada al cártel Jalisco Nueva Generación, le había puesto a sus rivales del cártel de Sinaloa. Era la punta del iceberg de un torrente de violencia que está desangrando Chiapas y mantiene en el terror a los habitantes de Comalapa, Amatenango, Motocintla, Siltepec, Chicomucelo, Bellavista, El Parral y Villacorso. Ahí también los enfrentamientos, el paso de convoyes con civiles armados son constantes. Los pobladores viven encerrados. Más de 3,000 personas han tenido que abandonar sus casas en busca de refugio. Los grupos criminales entran a los domicilios para llevarse a los jóvenes que reclutan de manera forzosa. En esos municipios de Chiapas, que se encuentran atados a la frontera con Guatemala y en donde están las rutas del tráfico de drogas y de personas, las organizaciones de derechos humanos han denunciado el olvido, el abandono, incluso la complicidad de autoridades y criminales. El 28 de agosto fue el día más violento del mes. Ese día se cometieron en México al menos 100 homicidios y se conocieron historias de asaltos cometidos en diversas carreteras. El día 30, en Zacatecas, Guadalajara, Monterrey, Villahermosa, Puebla, Jalapa, Veracruz, Córdoba, Coatzacoalcos, Pachuca, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Ciudad Valles, Tamazunchale, Oaxaca y la Ciudad de México, miles de personas, familiares de víctimas de desaparición forzada, salieron a marchar en busca de respuestas. Se celebraba el Día de la Desaparición Forzada en un país donde hay 111,000 desaparecidos, 44,000 de los cuales desaparecieron precisamente durante este sexenio. En agosto no solo se vivió el día más violento del año. En agosto, la realidad nos dio la fotografía de un país que se desangra, de un país con extensas regiones en el abandono, cuyo control no está en manos de las autoridades y cuyo gobierno luce cada día más distanciado, más aislado, más absorto en conservar el poder y en su trascendencia histórica que en aliviar el dolor, el sufrimiento, el miedo que aqueja a sus ciudadanos. Se vivió, en agosto, un mes que quedará en la historia.